Cada uno de nosotros es un ser único, irrepetible, diferente. Cada uno tiene características físicas distintas, diferentes creencias, convicciones, pensamientos, actitudes, valores, además de pertenecer a un grupo social diverso, con su propia lengua, costumbres, manera de vestir, de alimentarse, de curarse, de trabajar, de comerciar y concebir el mundo. Aún así, estamos formados por polvos de las mismas estrellas, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Como dijo Octavio Paz, a donde yo soy tú, somos nosotros. Para comprender con un enfoque integral a nuestros estudiantes y a nosotros mismos, les invitamos a seguir esa transmisión con una mirada atenta, capaz de cuestionar lo que se mencione y adoptarlo a sus propias circunstancias y particularidades. Los estudiantes con los que ustedes trabajan tienen las mismas características que aquí se mencionan. ¿Cuáles tienen en realidad? Ustedes lo definirán. Demos inicio. Los niños nacen genios, hasta que la familia y la sociedad se encargan de convertirlos en normales. Augusto Monterroso. La frase anterior nos remite a la reflexión acerca de nuestro compromiso con la niñez y la juventud. Los maestros y maestras de hoy nos asumimos como los pioneros y promotores de una educación que, basada en la orientación de la filosofía náhuatl, hacer sonreír el rostro y el corazón, permita que cada estudiante exprese lo mejor de sí mismo. Con este supuesto, vamos a dar inicio a la tercera sesión del diplomado Estrategias Didácticas para la Enseñanza de Competencias Informáticas Básicas. Continuaremos con la unidad 1, Bases para la Creación de Estrategias de Enseñanza de Competencias Informáticas, enfocándonos ahora en el personaje central de nuestro quehacer educativo, el estudiante. ¿Qué vamos a estudiar en esta sesión? Analizaremos características, intereses, necesidades y rasgos que presentan los estudiantes en su contacto con la tecnología. Y reconoceremos sus estilos de aprendizaje como base para la elaboración de estrategias didácticas diferenciadas y el respeto a la diversidad. Al elaborar los trabajos previstos para la sesión, mostraremos competencias para manejar Excel, preparar tablas, insertar imágenes, operaciones y gráficas. Demos inicio. A manera de síntesis, hemos comentado anteriormente un enfoque de integración de las competencias informáticas en el aula, en el que como sistema complejo y dinámico de vida se producen interrelaciones entre el conocimiento que se desea aprender, el estudiante que lo construye y aprende, y el maestro que crea ambientes para que tenga lugar el aprendizaje. Y todas las interrelaciones se centran y focalizan en el estudiante. Bajo un enfoque humanista integrador de la educación informática, el centro de la actividad pedagógica es la educación y el aprendizaje del estudiante, quien en su unicidad tiene un estilo personal de captar y procesar la información proveniente del mundo que le rodea, de sus afectos y percepciones específicas. Nadie más que el alumno mismo podrá efectuar los contactos sinápticos en su cerebro para construir los esquemas necesarios para que se produzcan aprendizajes, se consoliden y se traduzcan en conocimiento aplicable a situaciones que implican poner en juego valores y llegar a la toma de decisiones. Estamos aludiendo a una característica notoria cuando se aprenden las competencias informáticas. Solamente el individuo, actuando por sí mismo y de acuerdo con su nivel de madurez y estilo de aprendizaje, podrá construir, interiorizar y reconocer el conocimiento que posee, que fue producto de sus interacciones con los objetos de aprendizaje y con la comunidad de la que forma parte. Este enfoque nos conduce a la necesidad de poner atención en el estudiante y sus posibilidades. ¿Qué características socioafectivas, éticas y cognitivas tienen en general los estudiantes en cada nivel y grado escolar? ¿Cuáles son sus intereses y necesidades especiales? ¿Qué rasgos presentan en su contacto con la tecnología? Para recuperar nuestras ideas acerca de cómo son nuestros estudiantes, vamos a realizar un trabajo breve en la sede. Señalen el nivel y el grado escolar en el que trabajan, o bien si trabajan en formación de docentes. Dibujen una cara con la expresión más común que ustedes han visto en sus alumnos y colórenla según un código de colores que ustedes definan, con el que denoten las siguientes características: la capacidad que han visto que tienen sus estudiantes para aprender,
la capacidad para responder a situaciones problema con asertividad y fuerza de voluntad. Agréguenle otras características que quieran destacar. Esto en 1 minuto. Y en otros 2 minutos, coméntenlo en pareja. Demos inicio. Seguramente el tiempo fue totalmente insuficiente, ya que tenemos muchas cosas que decir de nuestros estudiantes, pues desde que iniciamos nuestra labor como maestros, nos dimos cuenta que aunque la clase sea la misma, les digamos a todos lo mismo, pongamos a disposición los mismos recursos. Cada estudiante reacciona de manera diferente, según su nivel de madurez, sus emociones, sus motivaciones, su estado cognitivo, sus experiencias previas. Y todo ello hace que cada estudiante sea un ser único. Sin embargo, sí existen algunos elementos característicos según el nivel de madurez o la etapa de desarrollo, como lo apuntan estudios como los de Jean Piaget, Erik Erikson y otros evolucionistas, complementados con el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que dan pautas para formular situaciones didácticas específicas según las habilidades necesarias a cada tipo de conocimiento y estilo de aprendizaje. Pongamos el ejemplo de los estudiantes de educación primaria. El ingreso a este nivel escolar es sumamente importante en la vida de niños y niñas que con sus ojitos brillantes esperan acceder a un espacio lleno de oportunidades, de juego y de vida. Veamos ahora una cápsula ilustrativa, aunque seguramente ustedes tienen muchas ideas y experiencias más al respecto. Cuando despierto por las mañanas, mi corazón esboza una sonrisa, ya que en mi trabajo de director de escuela primaria siempre hay algo que recordar y que descubrir.
Admiro mucho a los alumnos del primer grado, ya que su ingreso a la escuela demanda de ellos no solo una considerable tensión intelectual, sino también una gran resistencia física, una adaptación social y emotiva relevante, y procesos de adaptación a nuestros hábitos y reglas. En los niños y niñas de segundo grado veo la espontaneidad, y mientras afirman la lectoescritura, manifiestan una gran emotividad entre risas y llantos como resultado de vivir con intensidad cada momento de sus experiencias. Más inclinados a la vida en relación, los estudiantes de tercer grado se enfrentan con nuevas responsabilidades sociales, que se ven enriquecidas con un crecimiento tanto corporal como de su imaginación e ingenio. Este es el grado crítico para que la creatividad tome su cauce o se bloquee. A niñas y niños de cuarto grado les apremia el deseo de hacer, de ser activos, de expresarse y compartir. Son comunicativos por excelencia, y su percepción del crecimiento y el cambio les lleva al cuestionamiento de los conocimientos que son presentados de manera estática. Más inclinados a la vida en relación y menos apegados al hogar, los alumnos de quinto pasan en este grado por un importante periodo de prueba personal, en el que se inician algunas manifestaciones de la preadolescencia, que les abren la opción de una nueva mirada de sí mismos, de sus relaciones en sociedad y del mundo. Estudiar el sexto grado convierte a los alumnos en los mayores y más experimentados de la escuela, responsables de la escolta, las comisiones y los concursos escolares. Su adaptación al grupo y la búsqueda de independencia familiar se conjugan con su entrada a la pubertad y con la alteración de su psique, que les causa desconcierto y afán por descubrir nuevos estilos de relación y modelos de comprensión de su mundo. Entre los principales intereses de los alumnos de primaria está el juego, que sirve de escenario a la valoración social, la imaginación y la aptitud para utilizar símbolos, resultando un excelente apoyo didáctico. Niños y niñas requieren facilidades para jugar, tiempo para pensar y soñar, tanto como para realizar sus actividades, así como oportunidades de actuar independientemente. Necesitan además oportunidades para manifestar su creatividad, comunicarse, afirmar su autoestima y pasar por las etapas concreta, gráfica y simbólica en la construcción de nociones. Los estudiantes en la escuela primaria tienen el reto, junto con su familia, profesores y profesoras, de establecer horarios, realizar tareas extraescolares, superar el cansancio y tener amigos. Resulta indispensable la formación de hábitos, del carácter, la actitud, la voluntad y la autoestima, como recursos para la prevención de riesgos y adicciones, y para alejar la posibilidad de ser manipulados por personas, por el consumismo, la propaganda y por situaciones de inseguridad. Nuestros alumnos son grandiosos. Lo mencionado en esta cápsula seguramente quedará corto para todo lo que cada uno de ustedes, según sus condiciones específicas y su contexto, puede decir de los alumnos que estudian un determinado nivel de la educación básica, preescolar, primaria o secundaria, o bien la formación de docentes. Pero queda la espinita para continuar día a día observando a nuestros alumnos con empatía, con amor, con la decisión de buscar evidencias que nos permitan conocerles más para servirles más. Pero, ¿qué características tienen los estudiantes en relación con el campo informático? ¿Cómo han observado ustedes que aprenden las competencias informáticas los estudiantes de educación básica o los profesores en formación? Destaquen en pareja una anécdota o rasgo que les haya sido interesante en observaciones que ustedes hayan realizado en su escuela o casa. A disfrutar con sus hallazgos.
Contrastemos ahora sus comentarios con la información proporcionada por la siguiente cápsula. En el campo informático, niños y niñas en la escuela primaria participan abiertamente en la exploración de la computadora, aunque por la etapa en la que se encuentran, requieren el tránsito por la experiencia concreta y el inicio de la abstracción de datos y relaciones antes de manipular programas que carecerían de significado si no se asocian a sus intereses personales. Su percepción sincrética les facilita la exploración y el descubrir por sí mismos en la pantalla, cuestión que favorece un aprendizaje activo, al que hay que respetar y alentar. Avanzan según el grado en su nivel de manejo operatorio, que les permite seguir procedimientos precisos, apoyados en el incremento de su capacidad lectora de los elementos de la pantalla, tales como los menús, los iconos y las herramientas. Incrementan su capacidad desde la clasificación sencilla a la de clasificar por varios criterios, lo que les apoya en la organización y almacenamiento de información en archivos y carpetas, y la organización de datos en tablas. Alrededor de los 10 años, son capaces de realizar abstracciones complejas, sobre todo las asociadas a estrategias en juegos o programación. El acercamiento a los videojuegos y a la tecnología móvil hace que algunos alumnos dominen herramientas que para otros son desconocidas. A medida que se avanza en el manejo computacional, se hacen más evidentes las diferencias, habiendo quienes descubren por sí mismos relaciones y funciones informáticas, y quienes requieren mayores explicaciones. Pero en términos generales, es posible desarrollar a lo largo de 6 grados las habilidades y competencias informáticas que permiten suficiente fluidez en el manejo computacional y del lenguaje informático. Son aptos para reconocer y aprovechar el potencial de la tecnología y de enseñar a otros rutinas que ellos mismos descubren. Agreguemos aquí que el aprendizaje de las competencias informáticas de parte de los profesores en servicio tiene matices diferentes, ya que mientras las generaciones de nativos digitales, como llama Mark Prensky a las personas menores de 25 años o a los nacidos dentro de la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación, son capaces de procesar la información por medios electrónicos, con la familiaridad que les da el haber convivido con ellos desde su nacimiento. No así los migrantes, mayores de 25 años, que tuvieron que aprender las competencias informáticas con relación a su propia experiencia de uso con otros medios y apropiarse de algo que les era ajeno. En verdad que los niños y jóvenes son admirables, y los maestros de información también. Continuemos con la reflexión sobre qué sucede con la formación de maestros al acercarse a las competencias informáticas. Dividan una hoja blanca o del cuaderno en 4 partes y analicen la siguiente cápsula. Mientras la van siguiendo, véanse a ustedes mismos e identifiquen su estilo sensorial, su estilo de aprendizaje, su tipo de inteligencia y vayan anotándolos, uno en cada parte de la hoja. En la última parte, dibujen un animal, planta o algún logo con el cual cada uno de ustedes se identifique. Los seres humanos percibimos los datos provenientes del mundo que nos rodea, a través de nuestros sentidos, que los capta de manera integral. Sin embargo, nuestra atención focalizada hace que nuestro cuerpo y mente los seleccione, organice y procese diferenciadamente, y aún más, en forma distinta a la que lo hacen los demás. Las neurociencias dan cuenta de cómo el predominio de alguno de los hemisferios cerebrales influye en cómo se lleva a cabo el proceso creativo, lo que origina diversos estilos sensoriales y estilos en el procesamiento de la información. Si bien en el aprendizaje de las competencias informáticas se involucran integralmente las funciones superiores del pensamiento y lenguaje, más que en ningún otro campo, es notorio que los estudiantes aprenden a su propio ritmo, según los diferentes sistemas de representación sensorial, los diversos estilos de procesar información, las múltiples inteligencias, la expresión de roles en el grupo y las respuestas cerebrales diversas. Todo esto, además de la mediación valoral, actitudinal, las experiencias previas y de biorritmo, hace que para cada individuo el aprendizaje de las competencias informáticas sea único. En ningún otro campo como en la educación informática se tiene la oportunidad de manifestar, reconocer, respetar y aprovechar la diversidad de estilos para seleccionar, acceder y procesar información. Cada estudiante y cada profesor pondrá en juego su estilo predominante al acercarse a la tecnología. Unos esperan y requieren mayor explicación. Otros descubren por sí mismos. Otros siguen un mismo proceso, mientras otros lo hacen de otra manera.
Esta es quizá una de las mayores aportaciones de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación. La flexibilidad para que la diversidad se manifieste, y con ello, los contactos sinápticos se ven favorecidos de manera integral. ¿Cuál es su sistema personal de representación sensorial predominante? Anótenlo. El visual. Capta el mundo por los ojos. Recuerda imágenes. Es de movimiento rápido. Adquiere la información viendo. Recupera imágenes y proyecta el futuro visualmente. El auditivo. Capta el mundo a través del oído. Prefiere que se le hable en lugar de tener que ver o experimentar. El kinestésico. Se acerca a la información a través de la experiencia y la conjunción de varios sentidos. Somos diferentes, que nuestras maneras de actuar y decidir están en concordancia con esa mirada que tenemos según la forma en que percibimos y procesamos la información, además de que quedan involucradas creencias, valores y actitudes. Los del tipo 1 tienen más desarrollada la parte frontal del cerebro derecho. Son imaginativos. Se interesan principalmente en el significado personal y aprenden por la experiencia. Sus preguntas clásicas son: ¿por qué tengo que aprender? Son reflexivos. Les agrada el trabajo en grupo y su comunicación es personal y directa. Los del tipo 2 tienden a un entendimiento conceptual. Su pensamiento es secuencial, ordenado. Sus preguntas son: ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué orden? ¿Con qué recursos? Son centrados en los conceptos, en el análisis y el razonamiento lógico. Los del tipo 3 se interesan principalmente en la aplicación, en la práctica. Sus preguntas son: ¿cómo? ¿Cuándo empezamos? Y los del tipo 4 son experimentadores. Aprenden por práctica y error. Su interés es descubrir las cosas por ellos mismos, modificar, crear sus propios proyectos. Sus preguntas son: ¿para qué? ¿Podemos hacerlo de otra manera? Cada uno de nosotros, en un momento específico, nos comportamos asumiendo alguno de los 4 estilos de pensamiento. Sería deseable que se equilibraran, pero algunas personas tenemos muy marcado el predominio de alguno de ellos, requiriendo de comprensión y tolerancia, junto con un tratamiento particular de estímulo. Cuando en un trabajo grupal se atienden los 4 estilos, se enriquece el resultado enormemente. Los profesores tenemos la oportunidad de disfrutar mucho al observar la diversidad de estilos, al aprender las competencias informáticas de los estudiantes. Es de interés que cada uno de nosotros reconozca su propio estilo de aprendizaje, que los formadores de docentes los descubran en los maestros en formación y alienten a que ellos lo hagan con sus estudiantes de educación básica. Una característica que nos hace diferentes es nuestro grado y tipo de inteligencia. Como lo señala Gardner, la civilización occidental ha venerado siempre la inteligencia e incluso la ha considerado una cualidad fundamental del ser humano, pero al definirla, la ha limitado comúnmente a la capacidad de raciocinio, dejando de lado múltiples habilidades y cualidades que son manifestaciones propias de los seres inteligentes, de donde, aprovechando los hallazgos de la neurobiología, la psicología y el estudio de casos, propone el predominio y coexistencia de múltiples inteligencias, que aunque relacionadas y matizadas por el factor cultural, se presentan en la resolución concreta de tareas en las que el individuo tiene que tomar decisiones. Ustedes cuentan con una información muy completa en los documentos de consulta del diplomado respecto a los tipos de inteligencia señalados por Howard Gardner. Veamos en la siguiente cápsula una ejemplificación de ellos. Y no olviden identificarse a sí mismos y anotar cuál es su inteligencia personal predominante. Inteligencia lingüística. Percibe la información y la procesa centrándose en el lenguaje oral y escrito. Inteligencia musical. Percibe y procesa con habilidad la información proveniente de los sonidos musicales. Inteligencia lógico-matemática. Percibe y procesa la información proveniente de las relaciones comunes a los objetos y sucesos del mundo, originando modelos, reconocimiento de regularidades y patrones, y solución de problemas. Inteligencia espacial. Percibe y procesa la información proveniente de las percepciones visuales y las transformaciones objetivas en el plano y el espacio. Inteligencia kinestésico-corporal.
Percibe y procesa información proveniente de la expresión corporal. Inteligencia interpersonal. Perciben y procesan la información proveniente del conocimiento y de las relaciones que los individuos establecen con los otros. Inteligencia intrapersonal. Perciben y procesan la información proveniente del conocimiento y de las relaciones que los individuos establecen consigo mismos. A diferencia de la escuela tradicional, que se centraba en la atención a un estilo predominante, analítico, y al desarrollo de a lo sumo dos tipos de inteligencia, la lingüística y la lógico-matemática, el aprendizaje de las competencias informáticas tiene que ver con toda la diversidad, y las estrategias didácticas han de dar la oportunidad de crear escenarios para que se aprenda a convivir en medio de ella. Es importantísimo que identifiquemos las diferencias y las aprovechemos para que en una estrategia se distribuyan las tareas según las capacidades personales. Y para avanzar en la comprensión integral de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, reparemos en que cada uno de nosotros estamos formados por un cuerpo físico que podemos tocar, oler, que es la esencia de los alimentos y se transforma permanentemente. El 98% de los átomos de nuestro cuerpo se reemplaza en menos de un año. Fabricamos nuevos órganos y no podemos ser los mismos 2 veces en minutos, ya que nuestra energía biológica genera cambios constantes entre la energía y la materia que nos constituyen, en interrelación con el entorno del que recibimos e intercambiamos aproximadamente 10,000 trillones de átomos de oxígeno al año y muchos otros elementos más. Pero además de ser un cuerpo físico, también en nuestro cuerpo entero se manifiesta una mente que siente, se emociona, tiene deseos y además elabora significados en el mismo lenguaje químico que usa el cerebro cuando piensa para construir conocimiento y modelos, para encontrar patrones y resolver problemas a través del intelecto, que es el campo en el que se expresan pensamientos, ideas abstractas del tiempo y el espacio. Creencias sobre el bien y el mal, los razonamientos, imágenes y valores que llevan a la toma de decisiones. Junto con el intelecto, todo nuestro cuerpo se expresa a través del ego, conformado por todas las ideas de quienes creemos que somos y las interpretaciones, juicios y todo aquello con lo que nos identificamos. Las emociones, los sentimientos, los deseos, los juicios y razonamientos que provienen del intelecto y el ego, que son aspectos de la mente, se transforman en corrientes de energía que a su vez se transforman en moléculas de nuestro cuerpo a través de las cuales experimentamos el mundo. La mente, de la que forman parte el intelecto y el ego, no pueden experimentarse a través de nuestros sentidos. Es más primordial ya que se constituye en un despliegue secuencial de impulsos de energía e información. Como una capa sincronizada armónicamente con el cuerpo y la mente, cada uno de nosotros también manifestamos un estado de conciencia que nos permite capturar datos del universo, procesarlos en el cuerpo y la mente y generar información que traducimos en conocimiento y sabiduría. Según nuestro desarrollo peculiar, cada una de las capas física, mental y de conciencia se encuentran interconectadas en redes de información compleja que se expresan en estados de conciencia personal, colectiva y universal. La conciencia personal procesa las necesidades, recuerdos, experiencias, conocimientos y actitudes en un campo de información que contiene las semillas del deseo y la memoria, de las que surgen los campos de transformación. Tu cuerpo físico escucha una noticia y en la pantalla de tu conciencia aparece una gran cantidad de ideas. Tu mente presta atención a una de ellas, según tu estado de conciencia, y tu campo de información produce un deseo que como semilla nuevamente se convierte en el ego, la mente, los patrones de energía y los patrones de la vida que originan todo tu ser. Aquí se manifiesta la diferencia, ya que no todas las personas que hayan escuchado la misma noticia tendrán la misma idea, ni el mismo interés, ni el mismo deseo. Existen posibilidades infinitas de reacción de acuerdo con los conocimientos previos y los estilos de percepción. No existen dos personas que formulen la misma realidad ante la misma experiencia. La actitud y el estado de conciencia aquí cobran un sentido relevante, ya que ellas definen la reacción ante las circunstancias. Pero además contamos con una inteligencia colectiva que nos permite reconocernos en los otros, mantenernos conectados y construir conocimiento que pasa a formar parte de la humanidad. Este tipo de inteligencia genera la conciencia colectiva.
Todos la extraemos de una fuente común, conformada por redes de conocimiento que se van entretejiendo en los flujos conectados de la información generada y procesada colectivamente, más allá de la individualidad. La psique colectiva comparte un nivel de conciencia que integra las conciencias personales que crean conocimiento como un conjunto de flujos de materia, energía, información, conciencia que se dan en la interacción dialéctica multimediada compleja entre el sujeto, el proceso y el objeto del conocimiento. El aprendizaje se va dando al participar, recorrer y hacer crecer las redes de conocimiento, a partir del uso de la tecnología de la Web 2.0 que da soporte a la creación de redes sociales y a la construcción colaborativa de conocimiento. Se ha hecho aún más evidente que contamos con este tipo de inteligencia y de conciencia colectiva como individuos, organizaciones y sociedades. El más profundo aspecto de nosotros mismos lo manifestamos cuando nos damos cuenta que formamos parte del gran universo, como la gota de agua que cae en una corriente que se encuentra con otras en el río, los ríos en los mares y estos en los océanos. La gota ahora se funde en el océano mismo, como lo señala el doctor Deepak Chopra. Percibimos todas las posibilidades coexistiendo en un presente continuo. El experimentador, lo experimentado y el proceso de la experiencia están en el campo de todas las posibilidades. En este estado, nos conocemos como seres integrales formados por campos de materia, energía, transformación y campos de información del que la física llama campo unificado, interconectados complejamente en redes de información y conciencia. Entendemos entonces que la diversidad se funde en la unidad universal y que somos uno con todo lo existente, que lo que hagamos a otros nos lo hacemos a nosotros mismos, y entonces nos damos cuenta que el universo piensa a través de nosotros. Somos diferentes, pero en un 99.9998% nuestros átomos y la materia que nos constituye son similares. Todos formamos parte de un universo informático en el que convergemos y nos unimos como especie para comprenderlo, predecirlo y aprovecharlo para nuestra supervivencia. Respetemos las diferencias y marchemos unidos en la diversidad de la que formamos parte. Para elaborar su trabajo, contarán con el apoyo de tutoriales sobre los procedimientos informáticos que van a necesitar y específicamente a continuación tendremos la orientación acerca de Excel. A poner atención, vayamos descubriendo posibilidades tecnológicas y didácticas.